Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Ahí estamos. Bueno, nos vamos a ir al mundo para abandonar un poco la Argentina y ver qué pasa en el contexto. Sí, efectivamente, tratando de entender algunos movimientos que hay a nivel global, sobre todo a partir de un disparador que fue la conversación de 2 horas, de 2 horas de índole telefónica que mantuvieron hoy Donald Trump y Vladimir Putin. ¿Y qué pasó? La información que tenemos, bueno, estaba prevista la conversación, la había anunciado ambas cancillerías. Los resultados comentados tanto por el Departamento de Estado como por el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso hablan de una conversación muy fructífera de cara a superar la continuidad bélica que se da en Europa Oriental. Esta conversación estuvo prologada por un encuentro que creo comentamos la semana pasada, que se desarrolló en Ankara, de una delegación de negociadores ucranianos y rusos, con la presencia en aquel lugar de Zelensky, que se encontró también con el presidente de Turquía en esa ocasión. Esto fue la semana pasada. Ahora vamos a hablar de los trascendidos en realidad, porque obviamente son negociaciones bastante confidenciales. Hay algo ya acordado, que es el intercambio de prisioneros que Rusia entregaría a Estados Unidos a 9 militares de ese país. Norteamericanos. Efectivamente, que fueron capturados en el campo de batalla por parte de la Federación Rusa. ¿Y qué hacían los norteamericanos en el campo de batalla? Bueno, los datos que hay asumidos, incluso ya en el marco de varios intercambios de prisioneros, hablan de 25 nacionalidades que han combatido a favor de la OTAN. El concepto de mercenario, no mercenario, la verdad está siendo discutido porque efectivamente se le paga también a los soldados ucranianos, y la línea es bastante débil porque esto fue una guerra de la OTAN sigue siendo una guerra de la OTAN contra la Federación Rusa, que la Federación Rusa simplemente lo único que hizo es evitar costos mayores a futuros, y antes de seguir siendo rodeada como lo estaba haciendo, decidió un ataque ofensivo en el marco de una política, de una geopolítica defensiva. Ahora bien, también se llegó a un acuerdo sobre el intercambio de 1.000 prisioneros ucranianos en poder de las fuerzas rusas. No se dejó en claro cuántos prisioneros rusos, pero sí se habla de 1.000 prisioneros ucranianos y 9 de Estados Unidos. Esto es un acuerdo. Ahora, lo que estuve leyendo de las fuentes rusas, básicamente en Telegram, que recomiendo a muchos suscribirse, sobre todo a las cuentas rusas en castellano. Después voy a pasar algunos datos de alguna cuenta que me parece que es muy seria y que puede servir para los que le interesan hacer un seguimiento en inglés, en castellano o en francés, que en realidad muchas cosas están traducidas de forma directa. Ya mismo puedo decirles, por ejemplo, el Informador Universal, Sputnik Mundo, Irina, que remite a una famosa combatiente soviética. Recomiendo mucho el canal Irina, son canales gratuitos, por supuesto, de Telegram, para tener información al día de los sucesos mundiales y específicamente lo que están pasando en Europa Oriental. Más allá de los prisioneros, que eso se promocionó, se difundió como acuerdos alcanzados, lo que está sobre la mesa de negociaciones son los siguientes temas. 1.
que ya, de hecho, von der Leyen, en una reunión que tuvo en el día de hoy, von der Leyen es la jefa de la Unión Europea. Actual El es una Parlamento alemana. Europeo, ¿no? El Parlamento Europeo. Efectivamente. Es una política alemana del partido de Merkel, digamos, de lo que sería... La socialdemocracia. No, Merkel No, es... democristiana. Democristiana, exactamente. Y que estuvo hoy en una reunión con el vicepresidente de los Estados Unidos, Vance, y Giorgia Meloni. Lamento que Georgia se llama con la raíz que poseo, me da un poquito de repulsión, pero estuvieron al mismo momento que se desarrollaban estas conversaciones, y claramente hay un acuerdo por lo menos de Meloni y la von der Leyen de que Ucrania no será parte de la OTAN, ¿no? Lo dijo claramente en un mensaje en el marco de las negociaciones, que es uno de las primeras exigencias que es puso. obvio que no puede ser parte de la OTAN, bueno, si limita con Rusia. Estamos descubriendo la pólvora 40 años después. Eso lo dijo Kissinger, y según informes que había en el servicio secreto ruso, para el año 2023 Ucrania iba a declarar su ingreso a la OTAN. Recordemos que la incursión, la operación militar rusa fue en febrero del 2022, un año antes de que eso suceda, y ahora obtiene Rusia estaría obteniendo uno de sus grandes objetivos, es que la OTAN esté un poco más lejos. Otra cosa que ya está acordada es la exclusión de los batallones de origen neonazi, el Naidal, por ejemplo, entre otros, que fueron originalmente organizaciones paramilitares ucranianas neonazis y que el Estado los sumó como fuerza militar. Entonces quedarían excluidos estos personajes tatuados con simbología nazi, y que además tienen charreteras con esa misma simbología. Hay un elemento interesante que trascendió del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, y es que Rusia estaría exigiendo que haya elecciones libres en Ucrania. Las elecciones se tendrían que haber realizado en octubre del año pasado. Zelensky las suspendió como producto de la guerra, y tiene un clima interno que le exige dicha elección, y ya tiene un candidato, Poroshenko, que ya fue presidente antes que Zelensky. Es el que fue derrocado por Zelensky en el golpe en el Maidán. No, fue antes del Euromaidán del 2014, digamos, ¿no? El que fue derrocado vive desde aquel momento en la Federación Rusa, se fue al exilio. Poroshenko tenía buenas relaciones con Rusia. Efectivamente, y está diciendo que hay que llegar a un acuerdo, cosa que le ganó cierta persecución por parte de Zelensky. Está pidiendo Rusia elecciones libres, pero con la participación de los partidos políticos rusófonos que hoy están proscriptos. ¿En Ucrania? Efectivamente. Desde el 2014 se prohibió las representaciones políticas de los partidos del Donbass, básicamente, pero que expresan a toda la población rusófona, que está nada más ni nada menos que en Odessa, por ejemplo. Pero escúchame, si el Donbass ahora le pertenece a Rusia, ¿cómo va a votar en las elecciones de Ucrania? No, es que sacando el Donbass, todavía el 30% de la población de Ucrania es rusófona. Ah, queda un porcentaje alto enorme, fuera del Donbass. 30%. Claro. Ok. Entre ellos, por ejemplo, el gran puerto y la gran ciudad fundada por Alejandro, por el zar Alejandro, que es Odessa, que es el puerto que le queda, el gran puerto que le queda a Ucrania, porque los otros dos puertos, el de Sebastopol, que es en Crimea, y el de el Mar Negro, el que está en la entrada del Mar Negro, ya es, está ocupado por la Federación Rusa. Otro elemento que está es el reconocimiento por parte de Ucrania de Novarrusia. En realidad se dice Novarrosia. Novarrosia.
Sí, efectivamente, eso es el conjunto de Lugansk y Donetsk, ¿eh? Y sumado a Crimea, que es otra provincia ya incorporada a la Federación Rusa, pero desde el 2014. Entonces, en las negociaciones está el reconocimiento de Novorosía, que es, insisto, Lugansk y Donetsk. Otro elemento clave es la finalización de las sanciones económicas unilaterales de Europa y de Estados Unidos, que incluyen la devolución también de los activos rusos. Son dos cosas distintas, ¿no? Pero una cosa es que se terminen las sanciones, por ejemplo, no le compramos más gas a Rusia, y otra cosa es que había más o menos unos, si no me equivoco, 200.000 millones de dólares de activos rusos en distintas partes de Europa, sobre todo en Alemania, en Noruega, etcétera, que las suspendieron y no se les devolvieron a los rusos en el marco de las sanciones con las cuales pretendieron en algún momento poner de rodillas a la Federación Rusa. Uno pregunta, bueno, ¿qué ganaría Ucrania? ¿No? Es una buena pregunta. Ganaría nada más ni nada menos no perder todo el territorio, dice el propio Trump, que si la paz no se hace, Ucrania dejaría de existir. Creo que Trump en ese sentido... ¿Qué tal? ¿Qué tal? La tiene clara. Pero, ¿qué gana Estados Unidos con esto? Las tierras raras. No solamente, gana la posibilidad de que su gran empresa BlackRock, que tiene casi el 40% de los territorios cultivables de Ucrania comprados en los últimos 10 años, pueda exportar y pueda condicionar, nada más ni nada menos, a Europa Occidental, que siempre dependió, de la misma manera que Europa Occidental dependió de Rusia en los últimos 20 años con la provisión de energía barata, Europa Occidental dependió de los granos que le proveía Ucrania, y que ahora, producto básicamente de una situación bélica, está limitado casi al 50%. Todavía sigue exportando Ucrania. Recordemos que Ucrania, Australia, Estados Unidos, el centro de Estados Unidos, ¿no? y la pampa húmeda son cuatro de los 10 lugares más agrícolas más importantes del mundo en términos de sus estepas productivas y campos que permiten tener buenas cosechas. Entonces, Estados Unidos ganaría esto y limitaría, y esto es otro elemento importante en la política de Estados Unidos, a uno de sus competidores, que es Europa, que hoy por hoy tiene un PBI completo, si uno suma todo, incluso el Reino Unido más Europa Occidental, más los países nórdicos, más Suiza, son aproximadamente el mismo PBI que Estados Unidos, un poquito más, más o menos un 10% hoy mayor que el de China. Es decir, tenemos 3 PBI, pero Estados Unidos está muy ilusionada en tratar de coartar los vínculos de Europa con China, de China, por ejemplo, con América Latina y con África también, y de ahí viene que la franja y la ruta, que son la nueva ruta es terrestre y la franja es marítima. Los dos grandes proyectos chinos de articulación logística y comercial internacional son las autopistas por donde China pretende hacer pasar ida y vuelta compras y ventas. Estados Unidos está orientado básicamente a quebrar esas dos autopistas, una marítima y la terrestre, que iba, insisto, desde China hasta Europa. Entonces, de esta manera, y pasaba una parte por Ucrania. De esta manera, Estados Unidos ganaría quebrar la nueva ruta de la seda en su vínculo de Europa Occidental con China, que era uno de los grandes temas, es uno de los grandes temas de Trump para evitar quedar aislada, porque en la tradición
geopolítica, uno de los puntos centrales de Estados Unidos es no quedar aislada y impedir que Eurasia funcione como una unidad. Si Eurasia funciona como una unidad, China, Rusia, Europa Occidental, Estados Unidos queda muy debilitado. Entonces siempre he hecho todo lo que he podido para romper esa potencial articulación, sobre todo en este momento, entre China y Europa. Recordemos, por ejemplo, que dos socios importantes de la ruta de la seda, hasta hace poco tiempo, eran Italia y Panamá. Con Italia, que era el único integrante de Europa Occidental, que era parte socio de la ruta. Argentina es socio de la ruta. Milei todavía, no sé si porque no puede o vaya a saber por qué todavía no sacó la Argentina. O todavía no le dijeron cuando reciba la orden. No, sí, le habrán dicho la orden. Yo sí creo que debe implicar compromisos, o sobre todo vinculado al swap. Al swap, claro. Que son 17.000 millones de dólares, no son 3 pesos. Es casi toda la plata que le dio el Fondo Monetario a la Argentina. Hoy está en swap, que vence ahora en junio 6.000 millones de dólares, y hay que ver si los tiene que devolver o puede nuevamente. La causa por la cual Argentina estuvo presente en la CELAC, a pesar de no firmar el documento, único país de los 33 integrantes de la CELAC que no firmó el documento en Beijing, es que, lo dijeron claramente los dos enviados, el vicecanciller Bustamante y el otro Papanata que fue, es que bueno, nosotros tenemos buenos vínculos, tenemos un swap y no podemos quedar mal, por eso vinimos. En una nota que publiqué el domingo en Página 12 cuento lo que me comentó un diplomático venezolano. Muy buena nota. No, pero lo más gracioso y más interesante es el final, que escuchó un diplomático venezolano que dos cronistas se acercaron a la delegación argentina de 4 personas, 2 de ellos diplomáticos, y le dijeron: pero ¿por qué están ustedes acá si Estados Unidos no fue invitado? ¿No? Y eso fue escuchado obviamente por varios de los presentes y generó un hazmerreír bastante triste y patético de la delegación argentina. Pero digo, Argentina es parte todavía de la ruta de la seda, como lo es por supuesto 12 países de América Latina y el Caribe, y el único que se fue por extorsión de Estados Unidos, igual que el de Italia, es Panamá recientemente. Termino con esto. Estos encuentros que se están realizando la semana pasada en Turquía, hoy a partir del diálogo entre Trump y Putin, marchan, creo yo, ya el compromiso es a una paz y una victoria doble, porque la hipótesis que yo comparto de los analistas más rigurosos ponen en evidencia que Trump hace esto, entre otras cosas porque sabe que aliado a Europa nunca hubiese podido ganar esta guerra y quiere constituirse y quiere disimular la derrota de la OTAN, sacando los pies del plato y diciendo: yo no fui, esto habrá sido Biden, esto habrán sido los globalistas, esto es Europa, yo no tengo nada que ver, yo me encuentro con los poderosos como Putin, pero el resultado de eso es un triunfo en todos los pedidos que hizo Vladimir a la OTAN en su momento, y que terminará no solamente con una victoria militar expresada en nuevos kilómetros cuadrados en portación de Moscú, sino también con los otros objetivos planteados, que son la desnazificación y que la OTAN no esté presente, y el fin de la persecución a los rusohablantes dentro de Ucrania. Gracias, Jorge. Primera tanda en Jugo de Limón. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530.